La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos es una programación de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que hace más de 10 años está emitiendo programas con la emisión de este nuevo conocimiento que hoy vamos a también a tratar con un invitado especial. ¿Por qué esta emisión en un día especial? Porque tenemos un lanzamiento especial con un invitado, como decíamos recién, especial. Nos presentamos entonces el equipo de rutina. ¿Qué tal, Nakayurak? Buenas tardes, a hermana. Todos. Daniel, bienvenido al programa. Gratitud. ¿Y quién les habla? Guamaitlán. Entonces vamos a presentar directamente, hermana, a nuestro invitado, a Daniel Gagliardo. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Sin palabras, retornando a esta casa, a esta radio virtual en medio de las montañas. Tal cual, es un lugar nuevo y una emisión nueva y más profunda, ¿no?, de lo que es la instrucción en nuestra casa. Sí, como decía Guamaitlán, tiene 10 años de historia el programa, con distintos matices, buscando cada vez más definir el perfil más adecuado para cada etapa, y hoy nos tocó estar de invitado, me tocaba después de todo, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a dar comienzo con una pregunta, Daniel. Por ejemplo, estamos, como dijimos antes, en un momento donde hay un lanzamiento, ¿no es cierto? Un lanzamiento de la gira que Daniel Gagliardo, representante, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, va a hacer en el mundo. Hace varios años que estás haciendo esa gira. La pregunta sería, ¿por qué el inicio? ¿Por qué el lanzamiento? ¿Es un símbolo que se haga en esta zona? La ciudad más cercana donde nosotros estamos es Capilla del Monte, pero estamos en una zona particular. ¿Por qué este lanzamiento a partir de este lugar? Podría verse desde varias aristas. Una es que todo trabajo tiene una espiral, ¿sí? Objetivo o subjetivo. Nosotros todos los miércoles y los sábados de hace muchísimos años damos estas charlas con el tenor que fuera en Sierra del Cielo. Y en esa espiral, cuando comenzamos la gira mundial, empezamos abarcando Capilla del Monte, y el espiral en este caso va a seguir para Villa General Belgrano, y después ya arranca de un modo cada vez más amplio, tocando otras ciudades y otros países, hasta que finalmente llegamos a Francia, a Portugal, España, a Bulgaria. Creemos que es significativo porque la energía guarda siempre un patrón ceremonial, ¿sí? Y lo que se nos mostró fue eso, que teníamos que acompañar la ceremonia espiralada de lo que la energía desde aquí, desde el Valle de Erx, desde el epicentro que alimenta nuestra tarea, tanto externa y evidentemente como subjetiva y ocultamente, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que este es un área muy particular del planeta, es un centro energético planetario, un centro planetario que es la base de la civilización de Erx, pero no lo hacemos estrictamente por eso, sino en respuesta a esto que se nos mostraba, ¿no? De ir ampliando la espiral de servicio, de ir ampliando esa espiral hasta donde la energía lo considere. Sabemos que a futuro esa espiral va a tener
segmentos que ahora no existen y algunos de los que hoy existen tal vez no se manifieste. Entonces, en respuesta a una indicación interna más que nada, en obediencia. Esto es por un tema de la no respuesta de los otros instructores de los centros que tendrían que haber emergido en su momento. Más que nada inicialmente de la no respuesta de quienes inicialmente tenían que sentar las bases de los grupos, porque los instructores en esta etapa de transición se asientan sobre los grupos que han pasado suficientemente y progresivamente a instalar las bases suficientemente estables. Quiere decir, si un grupo no puede trabajar para instalar las bases de un modo suficientemente estable, el instructor no puede asentarse en el grupo. Esto pasa en todos los grupos de la transición que potencialmente podrían manifestarse. Primero, un conjunto de conciencias tiene que sintonizar un propósito, ¿sí? Luego, profundizar, ¿sí? Visualizar el propósito, luego profundizarlo y luego unificar todos los esfuerzos para llevarlo adelante. La mayor parte de los conjuntos de personas que fueron estimulados internamente en este planeta no han completado las 3 fases o han pasado con muchas deficiencias y fluctuancia por alguna de esas fases. Entonces, salvo que el grupo realmente pase por esto de captar el propósito con el cual está comprometido internamente, luego profundizarlo. Profundizar significa realmente definir su relación genuinamente con ese propósito, con la menor cantidad de fantasías, de alucinación, de ambición espiritual y filosófica. Y luego es donde se consuma de algún modo el fraguado de ese grupo, que es cuando todos unifican los esfuerzos para ese trabajo evolutivo que les fue mostrado, porque en realidad, para que un conjunto de personas reconozca una tarea grupal, tiene que haber sido receptiva del cosmos interno presente en cada una, que fue quien alimentó la capacidad de reconocimiento de ese propósito. Una vez que unifican eso, entonces es ahí donde, si la conciencia del planeta, las jerarquías planetarias, ¿sí? Los conjuntos internos de conciencias, ven en ese grupo, ¿sí? El fraguado adecuado, entonces encarna el instructor. ¿Por qué decimos encarna? Porque en estos tiempos de transición, el instructor generalmente, ¿sí? Puede haber excepciones, ingresa al grupo que fue preparado para su energía de instrucción a través de transmutación monádica. El ser más receptivo, o alguno de los seres más receptivos de ese grupo, van a ofrecer la conciencia de la personalidad, que hasta ese momento es del dominio de expresión de una mónada y de un alma en particular, a un instructor que va a tomar esa personalidad, lo que llamamos tomar los trajes, tomar los cuerpos de la personalidad, el cuerpo mental, el astral emocional, el etérico físico, tomando esos cuerpos a través de transmutación monádica, quiere decir haciéndose cargo ceremonialmente de esos cuerpos, es que empieza a manifestarse, a estar presente ese instructor. Porque la energía de instrucción, la relación del instructor con sus discípulos comienza mucho antes de que el grupo esté formado. Solo que para que se manifieste en la materia ese instructor en esta etapa de transición, se tienen que dar ciertos pasos. Quiere decir, el grupo tiene que estar en condiciones de llevar con compromiso, madurez, fidelidad y devoción adelante la tarea, que es la que coloca los cimientos para que el instructor, que internamente ya estaba en contacto con sus discípulos, pueda tomar contacto, ¿sí?, con los egos y las personalidades. Y eso no se hace de la noche a la mañana, ¿no es cierto? ¿Es de alguna manera lo que pasó con Grupo Auxin? Es lo que pasó con Grupo Auxin y lo que potencialmente puede pasar con cualquier grupo que reúna las condiciones y características. Lamentablemente, a medida que avanza la transición planetaria, la congestión de la capa psíquica, la distracción de las personas respecto a su planificación interna, su atracción a veces casi animal, ¿sí?, con lo que ofrece el mundo tridimensional, hace que esto sea muy difícil. Hay seres que tienen condiciones excepcionales en relación a la mayoría, internamente hablando, y sin embargo no están pudiendo, ¿sí?, achicar las distancias de lo que el ego y la personalidad de esos seres está expresando en relación a la vida interna.
están tan comprometidos con el materialismo, con las fuerzas involutivas, con las fuerzas materiales, que no pueden esos egos y personalidades responder a los estímulos internos. Y como tantas veces dijimos, hay un límite estimulativo. El mundo interno conoce perfectamente cuál es ese límite y no puede sobreestimular ni al ego ni a la personalidad para que terminen respondiendo agarrados de los pelos, ¿sí? Llevados de los pelos. Quiere decir, el ser tiene que llegar a un grado de discernimiento que proceda estrictamente, ¿sí?, de la mano de obra propia. Los estímulos son un gran alimento, una gran asistencia, pero el ser tiene que hacer lo que corresponda con esa materia prima. Una persona puede tener los mejores ingredientes de alimentación evolutiva y hacer un desastre con esos ingredientes. Y esto es lo que está ocurriendo con muchas personas que potencialmente encarnaron con la planificación de llevar adelante, o sea, en términos sumatorios, no exclusivamente ellos, sino en conjunto, llevar adelante el trabajo grupal evolutivo. Hablando de esto, ¿no? Para llevar un poco a la espiritualidad práctica, nosotros muchas veces hablamos esto de neutralizar las fuerzas involutivas en nosotros mismos. Podemos profundizar sobre eso porque es base como uno de los primeros pasos para poder desviar esta atención de lo material hacia la vida interna, ¿no? Más allá de la aspiración interna que uno tenga, o sea, de ir hacia la vida, o sea, de buscar el único, de entregarse al único. ¿Podemos profundizar eso? Para que un ser pueda neutralizar en alguna medida, porque la neutralización absoluta es un imposible, por decirlo así, pero para que un ser pueda, en la medida adecuada, neutralizar las fuerzas disuasivas, las fuerzas involutivas con su conciencia, tiene que contar con una herramienta que procede de la vida interna. Pero para que esa herramienta procedente de la vida interna esté efectivamente en poder de aquel que tiene que hacer ese ensayo de neutralización, él primero tiene que colocar algo que si no está, el proceso no avanza, que es vocación interior. Si no hay vocación interna, vocación espiritual, vocación de servicio, ¿sí?, amor por lo desconocido, hay muchas formas de hablar de eso. Esa herramienta no es puesta por nuestra alma, por nuestra conciencia espiritual a nuestro alcance. Nadie puede, por sus propias fuerzas personales y egoicas, neutralizar, ¿sí?, el asedio, la influencia de las fuerzas involutivas, porque no tenemos realmente ese contexto dado. Quiere decir, no existe kármicamente la potestad de que ego y personalidad puedan convocar suficiente fuerza ni tener la resiliencia necesaria para enfrentar el campo psíquico planetario. Pero no hay nada presente, ni todo y la totalidad del campo psíquico que pueda con la vida interna. Por eso el ser necesita primero haber descubierto vocación interior, lo que quiere decir que él tiene un precedente evolutivo. La vocación interna se produce como cualidad en la conciencia, en el contexto de la búsqueda, a lo largo de encarnaciones y de encarnaciones y de encarnaciones, donde gradualmente el ser va descubriendo la profunda necesidad de entregarse, de donarse a la búsqueda interna, que por carácter transitivo es donarse al cosmos, a la propia realidad cósmica. Entonces, el ser tiene que tener esa condición. Si no, lo que va a ocurrir es incurrir en fantasías, prácticamente en alucinación. Nadie, convocando estrictamente las fuerzas de la personalidad, puede oponerse a las fuerzas involutivas. En su propio terreno son imbatibles. ¿Por qué? Porque hacen su trabajo correctamente. Mientras que nosotros no hacemos nuestro trabajo de buscar la vida interna, de abrirnos receptivamente, genuinamente al cosmos interior, esas fuerzas hacen continuamente, como se suele decir ahora, 7x24, su trabajo de un modo perfecto. Bien, ¿les parece que le demos el adelanto a los oyentes, a los que nos están viendo? El adelanto de la iniciación del lanzamiento de la gira en Capilla del Monte va a ser este domingo 21 de enero con convocatoria 18:30 y comienzo 19 horas. ¿En dónde? En el Centro Español de Capilla del Monte de Anfunes 572, a 150 metros de la Plaza San Martín de dicha localidad. Damos este referente porque, bueno, una plaza en el pueblo es lo más conocido.
Entonces, ahí están todos invitados y podemos hablar, Daniel, si las personas que concurren, vos ya hablaste recién de vocación interna, tal vez el ser no sabe si tiene vocación interna, pero algo le está llamando para ir ahí, no sabe el qué, pero tiene que tener, aparte de ese no sé qué, que me está llamando a un lugar determinado, tiene que tener un conocimiento, una formación. ¿Qué es lo que podés decir a estas personas que tal vez nunca escucharon de esto que estamos hablando, pero les resuena algo que estamos diciendo? De hecho, no es necesario ningún conocimiento previo, ninguna formación, porque precisamente se allana todo en el contexto en el contexto definible, como que el ser se dejó llevar a ese encuentro. Porque las personas piensan que van a algún lado. En realidad, si la vida quiere, repulsa y vos no llegás al lugar que querés ir. Entonces, el ser, conscientemente o no, de algunos alcances potenciales de su conciencia, pudo ser llevado por la energía. Eso ya es una cualidad. Haber permitido que la vida, la energía, la ley de karma, su alma, Dios, como cada uno le quiera llamar, ¿sí?, lo haya acercado a esa posibilidad de estar presente en un contexto donde, más o menos conscientemente y con distintos potenciales, los que están presentes, lo sepan o no, se reúnen en el nombre del único. Jesús dijo, cuando 2 o 3 estén reunidos, en mi nombre yo estaré entre ellos. ¿Sí? No estamos ni siquiera, pedimos que ni siquiera se imaginen que estamos comparándonos con el instructor Jesús. Solamente decimos que sus palabras fueron simbólicas, claras, precisas y estimulantes. Cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estaré entre ellos. Y él dijo, soy la verdad y la vida. Quiere decir, no hace falta pensar que uno se está reuniendo en nombre de Jesús, pero con reunirse en nombre de la verdad es más que suficiente. Entonces, creo que aquellos que lleguen al lugar tienen que estar atentos para que aspectos sin pulir de su personalidad y de su ego no los descalifiquen. Quiere decir que no les resten potencial a la hora de estar presentes, que se relajen, que no entren en conflicto si alguna de las informaciones que vamos a dar racionalmente van a tener un grado de rechazo, de duda o algún grado de desconcierto, ¿sí? Cuando nosotros vamos en búsqueda de lo nuevo y no de más de lo mismo, somos probados para ver de qué manera estamos abiertos a lo nuevo. Estas reuniones se pueden definir como reuniones de actualización, de renovación, porque no haríamos todo este movimiento a nivel mundial todos los años simplemente para seguir hablando de Krishna, de Buda, ni siquiera de Jesús, de Apolonio de Tiana o de lo que fuera. Lo que no quiere decir que se los pueda reunir, ¿sí?, en un paquete informativo cuando es necesario dar informaciones que fortalezcan lo que ahora estamos intentando hacer, porque todos y cada uno de esos instructores hizo aportes que en una gran medida hoy siguen actualizados, siguen vigentes, quiere decir, son energías que motorizan el desenvolvimiento de la conciencia. Pero hay otros aportes que estos instructores no hicieron porque las etapas donde se manifestaron, ¿sí?, no lo exigían, no era necesario. Y un verdadero instructor lo único que hace es atender necesidades. Por eso aquellos que vengan, independientemente del conocimiento que crean poseer o no, vengan abiertos a lo desconocido. Vengan abiertos para poder darse la oportunidad de encontrar una vía de actualización, de renovación y de instrucción que no es la más común. Nosotros más de una vez dijimos que sería óptimo, cómo viviríamos con gratitud profunda que existieran muchísimos grupos como el nuestro e instructores que pudiéramos sobrellevar, ¿sí?, simultáneamente, cada uno haciendo su aporte, sobrellevar esta gran necesidad que tiene la transición planetaria de colocar la conciencia humana ante posibilidades instructivas, informativas y de actualización que prácticamente están anuladas porque el patrón de la vida planetaria, el poder mundial, ¿sí?, las instituciones no quieren que los seres se actualicen porque la actualización es crecimiento. Cuando un ser no se actualiza, entra en inercia, en ritmos naturales de inercia. Entonces la conciencia se conforma con más de lo mismo.
Entonces, aquellos que sientan que tienen algo que hacer ahí, aunque no puedan definir claramente qué es, que vayan. Y después veremos. Hay personas que van a una de estas reuniones y después de meses o de años, porque esto nos lo han dicho, se dieron cuenta para qué habían estado. Es interesante lo que acabas de decir, porque si bien lo enfocamos hacia el estudio del domingo próximo, este programa, esta emisión especial del lanzamiento de la gira de Daniel Gagliardo en el 2024 va a salir por todo el mundo. Y hay grupos nuevos que se incorporaron a ofrecer, están ofreciendo que Daniel Gagliardo realice esos estudios en sus países, por ejemplo, Francia y, por ejemplo, España. Seguramente el público es nuevo. Entonces, esto que acabas de decir es para todos. Si bien a Bulgaria hace muchos años que vas, a Portugal hace muchos años que vas, también siempre el público se renueva, digamos, ¿no? Exactamente. Pero tal vez tengas algo para aportar sobre esto. Sí, nosotros vemos con gratitud y con reverencia que personas que están en una búsqueda genuina de la verdad y que realmente entienden la actualización como la manera de sobrevivir al sistema, estén abriéndose a instalar en sus regiones, en sus países, en sus ciudades en Europa, lo que sería la réplica y la adhesión directa a nuestro grupo aquí de Sierra del Cielo, en el Valle de Erx. Entonces, para nosotros es motivo de gratitud y reverencia, porque vemos cómo la energía, cuando algo no puede acontecer de un modo y necesita manifestarse, encuentra la manera de que eso se manifieste. Porque en esos países tendría que haber surgido aspectos cosmosóficos propios de los grupos que en esos países potencialmente estaban siendo estimulados para manifestarse. Sin embargo, a partir de un cierto límite, al no llegar a manifestarse, la energía lo que hizo fue potencializar herramientas en otro grupo, aquí en Sudamérica, en Argentina, ¿sí? En Córdoba, en el Valle de Erx. Entonces, lo que vemos es simplemente que cuando el planeta, la conciencia planetaria y la jerarquía realmente considera que un elemento tiene que manifestarse, ¿sí? Termina adaptando las condiciones para que como fuera se dé lugar a esa manifestación. Entonces, ya no es extraño para nosotros que vayan apareciendo grupos en países que originariamente no estaban previstos, porque los grupos de España, los grupos de Portugal, de Francia, de Alemania también, que hay grupos de Bulgaria, originariamente tenían que estar asistidos por otros instructores y grupos con características propias de las energías del hemisferio norte y principalmente de Europa, tanto occidental como oriental. Sin embargo, como decíamos, la conciencia del planeta, de un modo absolutamente inteligente, sabe en qué momento se agota un límite y para que no se terminen clausurando las posibilidades genuinas de asistencia, activa, ¿sí? Conduce un grupo que ya puede estar suficientemente maduro a ocupar el lugar de aquellos otros grupos, que es lo que está ocurriendo con UXIM en Europa. Cada vez hay más adherentes y fluye. No hay que hacer ningún esfuerzo para que eso se manifieste, se instale. Hace un tiempo habíamos leído también que habías dicho eso como primera oportunidad cuando habías percibido por un hermano que como en primera instancia, ¿no? Que los estudios iban a empezar a dejar de dar solamente aquí en Sierra del Cielo y que no sabían cómo iba a empezar a haber difusión en otras provincias y demás países. Creo que fue eso lo que habíamos leído. Y en ese marco, ¿no? Había oportunidades de dar conferencias en Rusia y por el tema de esta guerra que seguimos sin sentido, fueron ofuscadas esas oportunidades, obviamente. Hasta ahora eso quedó en stand-by, ¿sí? Y tal como decís, en una cierta etapa donde nuestras charlas y nuestra instrucción estaba, limitada de un modo más restringido a ciertas áreas o lugares, recibimos información que iba a comenzar a ampliarse y no teníamos ni idea realmente cómo iba a ser. Y efectivamente lo que la conciencia humana, ¿sí? El ego con sus limitaciones, la personalidad con sus limitaciones no puede vislumbrar, la energía lo tiene claro, lo activa y uno no sabe ni cómo eso aconteció y está ahí, está funcionando.
¿sí? Dentro del marco de esta ley de necesidad y poder atenderla, ¿no? De una manera correcta y elevada, que es lo que está llevando la energía a este grupo, poder llevar la actualización de la instrucción a distintos lugares. En esta situación planetaria, donde muchas personas y conciencias van a estar ante la situación del sobrante de faltantes, por decir esto, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar de manera oculta, ¿no? Este tema de la sintonía interna con la ley del sustento? Porque hay hay un desconocimiento de que eso está muy profundamente ligado, ¿no? Y muchas personas creen que es algo particular o de la zona, y es realmente algo interno. Absolutamente. Es más, en este momento hay una cantidad de manipulación, de engaño, haciéndole creer a la gente que ciertas personas tienen la llave para que ellos puedan nadar en abundancia, en la abundancia que consideren en base a sus deseos, caprichos, ambiciones, ¿no? Y esto está generando que kármicamente esto que nosotros llamamos abundancia de faltante sea una de las herramientas principales que la ley de purificación y la ley de karma están utilizando. Porque a medida que la humanidad quiere equilibrar lo que ella considera que es la abundancia, mientras no transforma su vida y sus patrones de vida no transformados impactan negativamente en la destrucción del planeta, entonces es un contrasentido. Un ser no tiene que buscar de qué manera, mágicamente o a través de lo que fuera, ¿sí? Nadar en abundancia, sino que realmente la primera manifestación de abundancia que existe en su vida sea la abundancia de entrega al cosmos interno, la abundancia de fe activa, la abundancia de receptividad, la abundancia de humildad. Mientras se busque y se entienda la abundancia como nadar en bienes materiales, entonces nosotros no vamos jamás a estar en equilibrio respecto a la ley de la abundancia, lo que se llama la ley del sustento. Entonces está muy bien que nuestra humanidad tenga grandes problemas con la ley del sustento porque obviamente hay una dicotomía muy grande entre lo que la humanidad genera y merece kármicamente y lo que ambiciona y desea. Daniel, las personas a veces están confundidas, desorientadas sobre qué es lo que está pasando en el planeta, qué es lo que está pasando. Entonces te preguntamos, realmente, ¿qué es lo que está pasando en la galaxia? ¿Qué es lo que está pasando en el sistema solar? ¿Qué es lo que está pasando en el planeta? Y que muchos de los seres humanos no perciben o perciben a medias sin dar una explicación. Desde la cosmosofía, ¿hay una orientación a esa comprensión? Si lo vemos desde el punto de vista galáctico, la galaxia está pasando por la incorporación de pulsos, etapas y ciclos que van a repercutir y se van a manifestar de distintas maneras en cada sistema solar y dentro de cada sistema solar en los planetas que lo componen. Nuestro planeta Tierra es una de las manifestaciones de ese factor sistémico, intersistémico y galáctico. Entonces, en nuestro caso, lo que está ocurriendo es el cierre de una etapa kármica del planeta, si bien no todo el planeta está bajo ley de karma, ¿sí? La superficie del planeta, que es lo que de un modo directo nos afecta, está cerrando su etapa kármica. Y en este contexto, un planeta cierra la etapa kármica acorde a la cualidad, condición o calidad con que kármicamente hizo todo ese ciclo. Y nuestra humanidad deja mucho que desear en cuanto a cualidad y condición. Su comportamiento kármico es absolutamente desequilibrado, desarmónico, egoísta, insuficiente. Entonces, claro, el cierre de esta transición va a tener que contar con mecanismos purificatorios muy grandes, con potentes energías que la ley de purificación va a activar en función de dejar el planeta en condiciones de poder pasar, ¿sí?, a un estado superior. En este caso de la ley evolutiva superior o la ley de ciclos, quiere decir, lo que está ocurriendo en el planeta es un cierre de ciclo. Y el caos con el cual nosotros estamos viviendo ese cierre del ciclo es estrictamente el reflejo del tratamiento que hicimos de la oportunidad evolutiva en la superficie de la Tierra. Quiere decir, nosotros respondimos caóticamente, desarmónicamente, ¿sí?, desequilibradamente a la oportunidad evolutiva kármica, sobre todo estos últimos
miles de años. Entonces estamos recibiendo ni más ni menos que lo que podríamos llamar el coletazo de ballena, ¿sí? Ninguna civilización cierra un ciclo, ¿sí?, si no es en base estricta a las condiciones o cualidades con las cuales, ¿sí?, se desenvolvió en ese ciclo. Existen civilizaciones kármicas en planetas que tienen algunos niveles de conciencia kármicos que cierran las transiciones de un modo elevadísimo si lo comparamos con la nuestra, porque han tenido respuestas favorables a la instrucción cósmica, a los instructores y a las energías que el sistema solar, ¿sí?, la galaxia y la propia jerarquía planetaria les ofrecían. No es el caso de la humanidad de la Tierra. Entonces, que las personas no caigan en fantasía, en ilusión, ¿sí?, en ambición espiritual de creer que positivizando la vida, pidiéndole a Dios que todo mejore, las cosas van a cambiar, ¿sí? Precisamente ese Dios al que algunos le están pidiendo, ¿sí?, que las cosas cambien, que esto no se agrave más, ese Dios es aquel que a través de sus leyes está proponiendo lo que está pasando. Entonces ahora podemos llegar a comprender, ¿no es cierto? Te decíamos que tal vez muchos de los escuchas no están comprendiendo qué es lo que está pasando. Con tus palabras comprendemos, pero desde la condición humana de estas personas que estamos escuchando, ¿hay algo que genuinamente podemos hacer? Porque hablaste de pedirle a Dios que todo nos saque, bueno, ¿y qué es lo que entonces genuinamente nos corresponde hacer? Bueno, es un crisol de cosas. Primero, aceptar lo que la vida nos propone, porque nosotros lo que generamos continuamente al rechazar lo que la vida propone es un choque de energías, quiere decir, la vida propone algo y nosotros proponemos en un sentido circulatorio contrario. Y está de más decir, en una pulseada de esa naturaleza, ¿quién gana? La ambición no gana, ¿sí? La desobediencia no gana. Entonces, primero aceptar lo que la vida coloca. Y en este caso, volviendo a lo que pasa en el planeta, la vida nos coloca, tanto los que estamos encarnados en este momento como los que estamos desencarnados, pero ligados aún a la energía planetaria, ¿sí?, nos propone consumar la transición en nosotros mismos. Quiere decir, el planeta está en transición, pero se hace más cruda la transición para las partículas si no adhieren al orden circulatorio de la transición. Entonces, uno de los secretos que tenemos que descubrir es que cuando formamos parte de un sistema cósmico, de un universo planetario, tenemos que adherir al orden circulatorio que en cada etapa de manera actualizada se nos va a estimular percibir, descubrir. Por eso la cosmosofía suele llamarse como un conjunto de revelaciones internas. Un ser que hoy acercar a su conciencia a la posibilidad de aceptar lo que la vida coloca, inmediatamente la vida lo va a tener en cuenta como un receptor. Y en la medida en que él vaya transformando el rechazo a la realidad por la aceptación profunda de la realidad, una cantidad de revelaciones propias de su conciencia interna o de la simbología que la energía puede utilizar, va a hacer que él vaya acompañando gradualmente un proceso de concientización que se define también como acompañar la transición planetaria, quiere decir, empezar a ejecutar su propia transición en acompañamiento de la transición cósmica planetaria. Entonces, como decíamos, hay varias aristas que se suman a esto, pero primero aceptar lo que la vida coloca, ¿sí?, y después esta cuestión de ejecutar la transición a partir de esa aceptación. Porque un ser que no acepta lo que la vida coloca puede ser una posición tan cerrada, tan rígida, de decir que no, que está todo bien en el planeta, que siempre pasaron cosas así, que siempre que llovió, paró. Bueno, a partir de esto que acabas de decir, ¿no? Hablando de la transición planetaria, ¿tiene un ciclo determinado? ¿Cómo es eso? Porque de alguna manera antes hablaste de Jesús y la presencia de Jesús también tiene su importancia con relación de este cierre, de esta transición, del cierre de la transición planetaria. ¿Cómo es eso? ¿Como el ciclo? Porque Jesús hace 2000 años. ¿Es mucho o poco eso, hablando cósmicamente? ¿Qué representa para los que estamos hoy encarnados, no? En realidad, Jesús fue el instructor mayor que en el último de los casos nos fue ofrecido objetivamente en la materia. Pero todo este proceso
del cual Jesús fue un cierre poderoso, comienza, ¿sí?, con Zoroastro, con conciencias como Zoroastro, como Krishna, como Buda, Jesús, Apolonio de Tiana, quiere decir, los grandes instructores de los últimos 4.000, 4.500 años, en realidad estaban haciendo la misma tarea, porque 2.000 años no es nada, 4.500 tampoco en la evolución de un planeta, en la evolución cósmica. Entonces, tendríamos que extender el reconocimiento a esos instructores que, siendo herramientas de la energía crística, fueron gradualmente dosificando energías que eran las que podían poner, ¿sí?, la transición en condiciones de comienzo. Entonces, más allá de que la transición tuvo que iniciarse, ¿sí?, con unos años de anticipación, porque la presión que habíamos generado en la capa psíquica era muy grande, entonces en vez de ser el 2012, como se calculaba, ¿sí?, en función de una, digamos así, una adaptación del calendario gregoriano al calendario maya, comenzó en 1988 y no en 2012. En ese momento es que todo lo que hicieron esos instructores podía ser capitalizado, pero por sí mismo no bastaba, porque no termina nunca la adaptación de un campo de conciencia. Esos instructores gradualmente, ¿sí?, en un orden perfecto de tipo cósmico, prepararon el comienzo de la transición. Pero no bastó quedarse con eso. Entonces, en esta etapa, a partir de 1988, nosotros teníamos que encaminarnos a una síntesis. Quienes todavía necesitaran captar conscientemente, ¿sí?, aquello que esos instructores habían ofrecido a la conciencia racional, ¿sí?, tenían que fusionarlo, ponerlo todo aquello delante de la propia conciencia interna. Quiere decir, colocar aquello para que se pudiera transmutar y sutilizar delante del propio cosmos interno. Entonces, si un ser hoy se queda con las palabras de aquellos instructores nada más, no llega, no alcanza. Pero si ese ser toma esas palabras que ya están incorporadas en esencia, porque toda esa instrucción está sintetizada en nuestra conciencia, tengamos o no racionalmente, ¿sí?, un punto objetivo para definirlo, eso ya está sintetizado en nuestra conciencia. Aquel que coloque esa síntesis de los últimos 4.000 o 5.000 años a disposición de la vida interna, careciendo de cualquier intención, ¿sí?, de depender de doctrinas para eso, de mecanismos, entonces ese ser tiene la posibilidad de cooperar con esta cuestión planetaria de la transición y de algún modo descubrir para sí mismo y para los demás que está siendo un pionero. Porque los pioneros son los que pueden rechazar aquello que se desactiva en un ciclo y abrirse para ser herramienta de síntesis asumiendo lo nuevo en un ciclo que inicia. Y hablando de cooperación, este tema de como para cooperar nosotros en esta transición planetaria, es de mucha importancia el cambio de alimentación, de una alimentación basada en animales a una alimentación vegana o basada en plantas o vegetales. ¿Es una gran cooperación? Absolutamente. Nosotros hace 12.000 años, aproximadamente después de la última glaciación, la humanidad empezó a recibir estímulos muy importantes, ¿sí?, muy importantes para ir encaminando su alimentación como una forma, ¿sí?, de resurgimiento genuino del patrón arquetípico planetario en la superficie en este caso. Es tan importante la alimentación que cuando no se rige por el arquetipo previsto para ella, destruye gran parte, ¿sí?, de la armonía y el equilibrio, en este caso nuestro planeta en la superficie. La alimentación no es un tema menor. Por el contrario, la alimentación evolutiva, que tendría que haber sido ensayada gradualmente desde hace cientos de años, mínimamente, estamos hablando del instructor Jesús para acá, ¿sí?, 20 siglos que mínimamente tendríamos que haber ido gradualmente profundizando, aceptando y sosteniendo la alimentación evolutiva, una alimentación superior en función de compensar grandemente el déficit que tenemos para expresar el arquetipo planetario y la gran deuda que tenemos con los reinos infrahumanos, en este caso fundamentalmente con los animales, a quienes masacramos, a quienes destrozamos genéticamente, a quienes destruimos todavía, no todavía, ¿sí?, sino todavía
de acceso a experiencias que no pudieron ser concretadas porque el ser humano se tornó en su verdugo y no en el representante de la vida divina, de la vida cósmica para esos animales. No, adelante, hermana. No, con respecto a este tema, ¿no? De recuperar el vínculo y la relación arquetípica dentro del marco de la situación planetaria actual. Como centro de servicio planetario, activamos una acción, la energía propició acciones para abrir un espacio como es ahora el santuario Sierra del Cielo para poder recuperar eso. ¿Cómo se puede ver desde el punto de vista interno? ¿Cuál fue la ceremonia? Obviamente sabemos que tenemos una deuda enorme, pero desde el punto de vista interno, ¿cómo se activó eso y hasta qué punto se puede seguir desarrollando dentro del marco de cómo estamos hoy en día, ¿no? De la situación planetaria? Aunque pueda parecer, digamos, de un valor relativo, que una minoría, una pequeña minoría, pueda rescatar vínculos arquetípicos, en este caso incluyendo la alimentación, incluyendo el rescate de animales, ¿sí? Eso, en términos kármicos, es un campo de resonancia muy amplio, muy profundo. No es lo mismo para un campo kármico que se está por desactivar, que el conjunto, de un modo más o menos homogéneo, circule en sentido contrario a la necesidad, circule en sentido contrario a lo correcto, ¿sí? Que aunque sea en ese campo kármico, un grupo minoritario esté buscando sostener y actualizar el vínculo arquetípico. Insistimos, el arquetipo del planeta no incluyó, ni incluye, ni va a incluir nunca que nosotros nos sirvamos de los animales egoístamente, violentándolos, haciendo que pierdan sus vidas en función de 10 minutos del sabor primitivo, instintivo en un plato. ¿Sí? ¿Cómo podemos reunirnos, ¿sí?, para disfrutar de una comida cuando aquello que está en nuestro plato sufrió inmensamente para que nosotros digamos que estamos disfrutando de una comida, para que nosotros podamos confirmar que eso es alimentarnos? Entonces, nuestro grupo originariamente siempre fue vegano. Y en ese contexto, en esa curva de expresión que ya lleva 30 años o más, ¿sí?, gradualmente fuimos profundizando aspectos del contexto vegano, de la existencia, del protocolo, hasta que llegamos a percibir que había un paso más que dar, que ya no era solamente veganismo, que era alimentación evolutiva, donde el grupo empezó a tener conciencia del pulso vital de la vida del reino vegetal, no solo del reino animal. Cuando nosotros fuimos ampliados a través de estímulos que fuimos aceptando, ¿sí?, que fuimos profundizando, fuimos ampliados, ¿sí?, y percibimos el rol del reino vegetal, de la conciencia vegetal, no de la estructura vegetal para suplantar los cadáveres de los animales que eran masacrados. Entonces ahí llegamos a un contexto diferente, que era más que veganismo, y lo llamamos, por estímulo interno, alimentación evolutiva. Quiere decir, cooperación entre reinos a través de la ingesta de alimentos. No era solamente no comer animales, era cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Quiere decir, el rescate del arquetipo planetario, porque cuando la relación entre reinos está afectada, está quebrantada, gradualmente eso, con o sin conciencia, va a afectar toda la vida planetaria como la afectó. ¿Por qué el Amazonas está siendo destruido, devastado? ¿Por qué los grandes bosques, las grandes selvas en todo el planeta? Precisamente, de un modo u otro, para monocultivos que van a ser utilizados para darle de comer a millones de animales que tienen los meses o los días contados. Porque la mayor parte de los animales no supera el año, es asesinado antes. Y todos esos monocultivos son para alimentar animales que según a qué especie pertenezcan, en un par de semanas, unos meses o en un año van a ser asesinados. Entonces, la ruptura arquetípica tuvo un impacto tremendo. Hoy la contaminación por agroquímicos es precisamente un retorno kármico por haber desviado nuestra alimentación y quebrantado el arquetipo a partir de eso. Bueno, para cerrar este bloque, vamos a ir a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok
interpretando su obra. Tercera, expresión. Retomamos entonces esta charla con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Veníamos hablando, Daniel, de alimentación evolutiva, de qué representa, desde cuánto hace que la humanidad fue estimulada. Se habló de Jesús también. Habría que desmitificar un poco, ¿no es cierto?, la figura de Jesús en cuanto a que se coloca que no era vegano, que él multiplicó peces y el vino y demás. Pero aparte de eso, ¿toda la humanidad está preparada para ser vegana o vegetariana? Hay personas que dicen, yo necesito comer carne, me da una energía extra, una potencia extra. ¿Eso es correcto? Es correcto desde un punto de vista, pero no es correcto desde otro punto de vista. Y ambos puntos de vista son complementarios, sobre todo porque en el planeta Tierra los seres forman parte de una humanidad heterogénea, ¿sí? Muy heterogénea. Y el tema de que no puedo estar sin comer carne tiene que ver también muchísimo hacia dónde el ser, ¿sí?, orienta la actividad de su conciencia psíquica. Según las tendencias que tenga la conciencia psíquica de un ser, van a ser las tendencias alimenticias. Entonces, si un ser no puede elevar, ¿sí?, la orientación de sus pensamientos y sentimientos, es posible que necesite una alimentación análoga a la inestabilidad o a la desarmonía o al desequilibrio de sus propios pensamientos y sentimientos. Entonces no es extraño que una persona que no pudiera elevar sus pensamientos y sentimientos para sostener, reconocer, confirmar metas universales, metas altruistas, solidarias, propósitos elevados, tenga un desgaste de energías que prácticamente lo convenza de que él necesita carne para no sentirse débil, para no estar enfermo. Entonces, el ser es un todo. Lo que ocurre en el contexto de la personalidad, ¿sí?, está totalmente relacionado. Para que un ser pueda abrirse a una transición suficientemente dinámica y efectiva en su alimentación, necesita que sus pensamientos y sentimientos abran camino al cambio alimenticio. Es muy raro que un ser pueda, sin abrir camino en su conciencia hacia lo superior, pueda hacer un cambio alimenticio. Si lo hace, va a ser transitorio porque seguramente lo hace para tener mejor piel, para tener mejor digestión, para no juntar grasa, para no tener granitos, para lo que sea, ¿sí? Pero, por moda, porque hay muchas personas que siguen regímenes vegetarianos o lacto-vegetarianos o aún más, o sea, más elevado, ¿sí?, como es el veganismo, simplemente por moda. Y por moda es que gran parte de esas personas lo que está buscando es que una hamburguesa vegana
tenga el mismo sabor que una hamburguesa de vaca y que cierto granulado parezca carne picada y que cierta cuestión parezca pollo. Quiero decir, nos vamos a encontrar con personas que pueden transitoriamente, ¿sí? Restringir la ingesta de cadáveres, pero en su conciencia están buscando desesperadamente cómo suplantar eso. Entonces, hay gente que requiere, para sentirse bien, entre comillas, cosa que deberíamos hacer un programa aparte de lo que es el bienestar o el sentirse bien, para sentirse bien requieren la ingesta de cadáveres o de elementos propios del reino animal, huevos, leche o lo que fuera. Pero si la conciencia, insistimos, tiene una tendencia gradual a elevarse, tiene una ganancia en términos empáticos gradualmente, ¿no?, hacia lo superior, es posible que en ese contexto, a medida que arrastra todo su potencial en la observación de algo más elevado, la alimentación pase a ser parte de esas cuestiones, ¿sí? Pero el ser que tiene tendencias egoístas, el ser que es materialista, el ser que forma parte de un modo aún más responsable del deterioro planetario, por omisión, por indiferencia, suele no tener capacidad para abandonar la ingesta de cadáveres. Y con respecto a la alimentación de Jesús, porque a veces dicen Jesús comía carne, comía pescado. ¿Qué es eso? ¿Un mito? Es una manipulación de los primeros padres de la Iglesia que necesitaban precisamente poder satisfacer su glotonería, sus tendencias egoístas, su paladar. Entonces, pusieron en la figura de Jesús aspectos que no estaban presentes. No tenía hábitos carniceros Jesús. Sócrates, estamos hablando de un personaje que vivió 500 años antes que Jesús en Grecia. Sócrates, insistimos, que no llegó a ser un instructor ni medianamente de la talla de Jesús, era vegetariano. Entonces, un ser para abrir camino e implantar nuevas energías no va por más de lo mismo. Sócrates, a pesar de ser una persona de una talla contundente, un bulto así, un vientre abultado muy grande, muy robusto, parecía un fauno, ¿sí? Esos personajes mitológicos, mitad hombre, mitad cabra, macho cabrío. Sócrates era vegetariano y no fue el único de los filósofos de la antigüedad que fue vegetariano. ¿Por qué eran vegetarianos? Más allá de un principio de solidaridad y altruismo para con el reino animal, ellos sabían que debían salvaguardar su patrón vibratorio y los cadáveres lo que hacen es, con o sin adhesión de las personas a esta definición, nos transforman en cementerios ambulantes o en morgues ambulantes cuando los comemos. Un filósofo genuino sabe que él no puede mancillar su conciencia cargando cadáveres. Jesús lo sabía perfectamente. Multiplicó panes, sí, multiplicó panes, pero no peces. ¿Hizo que el vino de las fiestas de Canaán fuera el más excelente de los vinos? Sí, pero no era vino. Llevó al agua a un grado de sublimación tan elevado que las personas tomaban esa agua apreciando esa vibración, creyendo que era el mejor vino que habían tomado. Y era agua, solo que un agua que estaba dentro de un contexto energético, vibratorio, como nunca esas personas habían tomado agua. Entonces dijeron, maestro, dejaste el mejor vino para lo último. Y no era así. Simplemente les estaba dando agua. Quiere decir, el agua de vida es tan diferente a la vida ordinaria y todo lo que compone la vida ordinaria que cuando nos toca y la podemos llevar a nuestros labios, va a parecer un elixir. Es simplemente agua de vida. Antes hablaste de pionerismo. De alguna manera, todos nosotros tenemos que colocar esa energía en la familia, ¿no es cierto? Cuando queremos ya resolver de otra manera evolutiva nuestra alimentación, porque a veces las personas dicen, bueno, mi mamá no me cocina, o tengo que cocinar a la familia, para mi marido, para los chicos. ¿Cómo se resuelve eso? Eso se resuelve, como toda verdadera resolución, en sintonía con la voluntad de nuestra alma, de nuestra conciencia espiritual. Hay seres que en sintonía con su conciencia espiritual reciben estímulos para cocinarle un pedazo de cadáver
al marido, al hijo o a la esposa. Y otros que en sintonía espiritual reciben estímulos que le dicen, no, no les cocine, que si ellos quieren comer cadáveres, lo cocinen ellos. Quiere decir, acá todo se resuelve por sintonía interna. No hay que tener una doctrina de la alimentación, ya sea familiar, cultural o lo que fuera. Un ser tiene que aprender a obedecer, a sintonizar lo que internamente se le muestra como necesario y hacerlo correctamente. Entonces, muchas personas están en ese dilema. Sí, yo cambio la alimentación, pero se me hace difícil, tengo que cocinar. Primero confirme internamente, íntimamente, si usted tiene que ser el ejecutor de esos platos de comida. Si internamente le muestran que usted no se tiene que meter con eso y que se hagan cargo los que quieran comer cadáveres de hacer esos platos, entonces suelte, por más que le traiga todos los conflictos del mundo. Ahora, por más que le traiga conflicto, cocinar cadáveres, si internamente le dicen, usted tiene que hacer eso, hágalo. Entonces, vamos a este punto, que tenemos que aprender a obedecer para resolver la vida. Porque si no obedecemos con buena voluntad, con voluntarismo, con positivismo, hoy no alcanza. Ya en la época de Jesús él decía, de buena voluntad está llena el mundo, ¿sí? Pero no sirve para nada. Entonces no es cuestión de cocinar cadáveres por buena voluntad, porque soy una buena madre, un buen padre, un buen hijo. No, no, no. Esto es cuestión de obedecer lo que la energía interna nos muestre, porque solo ella sabe por qué algo tiene que ser ejecutado o por el contrario tiene que ser repulsado. Y sin expectativas de ese pionero familiar, digamos, ¿no? A veces la familia después observa y va captando realmente lo que ese ser pionero está queriendo colocar. ¿Es así? Claro que sí. A ver, la familia es una parte del mundo y nosotros tenemos que hacer en el mundo lo que corresponde sin terminar perteneciéndole al mundo. Entonces, la familia es un destinatario más, pero no es un destinatario exclusivo. Queremos decir, un ser, un pionero, que realmente logra la alineación adecuada, va a ser pionero en la familia y fuera de la familia. Y va a hacer lo que corresponda en su pionerismo dentro del karma familiar y dentro de todo el espiral kármico hasta llegar al karma universal, quiere decir, donde sea que él tenga que actuar, ¿sí? En favorecimiento del plan evolutivo, en el contexto planetario, va a seguir siendo aquel pionero que a veces actúa en el marco de las cuatro paredes de su hogar, o si no, está del otro lado del mundo. Porque para el pionero no hay un límite prefijado. El límite del pionero es la sintonía y la obediencia, y el coraje para hacer lo que la mayoría no puede hacer, y tener la entereza de no permitir, ¿sí?, presiones para explicar lo que hace, por qué lo hace, ¿sí?, sino para hacerlo más allá de cualquier presión recibida. Y hablando dentro de ese marco, ¿no? De las pruebas que la vida nos va ofreciendo momento a momento, no solo en la vida en vigilia, sino en la onírica. ¿Cuánto es de importante para esta situación, para estos momentos, estar atentos en los sueños, en la vida onírica? Porque hay muchas circunstancias que, como nos decís siempre, atentan a la economía de nuestras propias pruebas, ¿no? De las pruebas que podemos pasar. Entonces la energía nos sigue probando de otra manera y percibimos que se nos insta a tener más conciencia de esas pruebas en los sueños, en la vida onírica. ¿Puedes profundizar sobre eso? Seguro, a medida que se fue complicando la situación planetaria, que la congestión y la densificación del patrón tridimensional y kármico del planeta avanzaron, la energía de instrucción fue fortaleciendo otros aspectos, otras vías que ya existían, pero las fue utilizando de un modo diferente, más intenso, con otra cualidad. Y eso es el mundo onírico. Ese es el nivel de los sueños. La vigilia fue el campo convencionalmente aceptado para el aprendizaje, la instrucción, sí, la culturización y las pruebas. Pero sin saberlo, siempre eximimos, ¿sí?, o subvaloramos, no le dimos el valor adecuado a la relación de la conciencia en el contexto onírico, la relación de la conciencia con la realidad. La vida onírica es tan real como la vida de vigilia, solo que nosotros le dimos un demérito, no nos permitimos entender, apreciar, no porque no fuimos estimulados para percibirlo, sino porque tenemos una tendencia a lo concreto, ¿sí?, a esto que varias veces definimos como lo que se puede pesar, medir y contar.
Entonces los sueños no se pueden pesar, medir y contar, o en todo caso se pueden contar como narrativa, nada más. Entonces, gradualmente, decíamos, a partir de esta densificación que coincide con el inicio de la transición planetaria, cuando se agota la polaridad masculina en 1988, el refuerzo de instrucción, ¿sí?, la ampliación de la actividad de la jerarquía y la propia conciencia interna para llevarnos gradualmente a experiencias de aprendizaje, de prueba, de ampliación en el nivel onírico, quiere decir en los sueños, se acrecentó y se sigue acrecentando y se va a acrecentar más. Hay seres que cuando llegan a un grado de receptividad suficiente pasan a ser entrenados, ¿sí?, en volúmenes, en voltajes inmensos en los sueños. Es fundamental que el ser en vigilia empiece a trascender el preconcepto y el prejuicio que tiene respecto al valor y a la verdad en los sueños. Tiene que aprender a entender que la verdad se manifiesta tanto en sueños como en vigilia. Entonces el ser que rompe con esos preconceptos, esos prejuicios, y aprende con flexibilidad a aceptar la verdad cuando se le presenta en vigilia o a nivel onírico, en sueños, ese ser está de un modo integral empezando a ser un canal de fluidez de la instrucción, porque ya no desperdicia uno de los polos de la instrucción. Entonces, grandes procesos de prueba, de aprendizaje, de aplicación de lo aprendido se dan en los sueños. Por eso más de una vez decimos a las personas que no tomen a la ligera el momento de estar viviendo el sueño y digan, es un sueño, menos mal. No. Tómeselo en serio. Cuando usted esté conscientemente ante una prueba en un sueño, tómese en serio la responsabilidad de desenvolver, de resolver esa prueba del modo más elevado, porque si esa misma prueba tuvieran que ponérsela en vigilia, posiblemente la prueba lo aplaste, porque las condiciones de vigilia son muy rígidas, muy contundentes. Entonces la conciencia interna te lleva a un sueño espiritual, un sueño interno, cósmico, evolutivo, que te genera condiciones bajo otros aspectos de contundencia. ¿Por qué? Porque la sustancia onírica es mucho más flexible, más plástica que la sustancia de vigilia. Entonces, Daniel, esto que estabas expresando, de alguna manera es tanto el aprendizaje que se nos ofrece de realizar en el momento onírico o en vigilia, es la posibilidad de que apliquemos, de que esto sea realmente, deje de ser una teoría y que nuestra vida sea práctica, ser prácticos espirituales. Eso es una expresión que desde la cosmosofía nos baja frecuentemente, pero tal vez no entendemos realmente a qué se refiere. Se refiere a que la instrucción no es un adorno y que cuando la conciencia precisamente va registrando, cuando es más consciente de la instrucción recibida, más compromiso para estar atenta, alineada, estable, armónica, equilibrada para aplicar la instrucción. Muchos seres han recibido estímulos, quiere decir instrucción bajo distintos formatos, y la mayoría de esos estímulos solo se quedaron en un contexto teórico, quiere decir que quedaron encapsulados en las cristalizaciones, preconceptos, prejuicios y egoísmos de la personalidad y del ego. Quiere decir, todos nosotros, cada vez que recibimos instrucción, estamos siendo puestos a prueba inmediatamente, porque en algún momento la instrucción recibida tiene que ser aplicada, y ahí es donde se produce, se transforma, ¿sí? Sale de ese estado de crisálida que está en la teoría y pasa a ser precisamente instrucción práctica, espiritualidad práctica, quiere decir aquel que no puede sacar de la cápsula, ¿sí?, sacar al gusanito de la teoría de su letargo y hacerlo una mariposa, entonces no sirve de nada, eternamente queda dentro del capullo como un gusano. Entonces tenemos siempre esa prueba, cada vez que la energía nos instruye, nos amplía, nos estimula, nos abre camino para que apliquemos el potencial de nuestra conciencia en el fundamento de asistir al plan evolutivo y solo queda en nuestra conciencia como una teoría, eso no es inofensivo, eso suma toxicidad a la vida planetaria. Porque cuando la energía que recibimos no circula, es un elemento más contaminante en la vida planetaria.
De alguna manera el ser que puede realizar esto que decís ya está como funcionando intuitivamente. De alguna manera, ya su intuición tiene un grado de funcionamiento. La intuición no es intuyo o no intuyo. La intuición, como todo elemento que se ensaya en la ley de karma, es gradual. Entonces, el despertar intuitivo está relacionado, como algunas veces dijimos, a que el alma llegue a hacer el tránsito, ese desplazamiento del mental superior hasta el nivel intuitivo, que es el campo inmediato superior al cual, ¿sí?, o en el cual se encuentra el alma cuando está en otro estado, que es el mental superior. Entonces, ese desplazamiento, el mental superior al intuitivo, es el que va a garantizar también que el alma, en esa trayectoria, en ese transcurso, puede empezar a estimularnos con energías superlativas. Entre ese marco de energías superlativas va a estar un ensayo, al principio incipiente, muy limitado, de la intuición. Quiere decir, aprender a registrar lo que el alma busca ofrecernos. Hasta que, cuando el alma llega a estar más madura, quiere decir, termina su desplazamiento del nivel mental superior al intuitivo, se afianza el nivel intuitivo y pasa por otros procesos iniciáticos, tiene el ego ya condiciones, por lo menos potenciales, de recibir estímulos intuitivos sobre los cuales sintonizar, profundizar y obedecer en aplicación. Antes se habló de energía crística a nivel galáctico, a nivel planetario, a nivel sistémico, ¿no es cierto? Pero esta humanidad refracta eso porque realmente cuando a veces escuchamos algunas cosas o leemos algunas cosas, chorrea, digamos, la palabra amor. ¿Es eso la energía crística? ¿Qué confusión estamos teniendo? Independientemente de que nosotros tengamos informaciones de que este es un planeta de segundo rayo, de amor, sabiduría, de energía crística, lo mismo este sistema solar, lo mismo esta región de la galaxia que abarca otros sistemas solares también bajo segundo rayo, ¿sí? Más allá del rayo del cual estemos hablando, de la energía crística o no, de la cual estamos hablando, esta humanidad refracta todo aquello que no proceda de sus elecciones y deseos. Entonces, del mismo modo que no le estamos dando la posibilidad de la energía crística de conducir nuestra conciencia y las experiencias encarnatorias en el planeta en un marco superior, porque no aceptamos eso, sino que nos quedamos en las bases de todo proceso, lo mismo hubiera hecho, insistimos, con cualquier otra energía. Entonces, por más que este planeta, el sistema solar y este sector galáctico respondan a la energía crística, ¿sí?, esa energía crística opera en complementariedad con una cantidad de rayos cósmicos. Nosotros refractamos todos y cada una de las posibilidades y no podemos evitar ser conducidos a experiencias radiales precisamente porque los rayos también tienen en cuenta, por la inteligencia absoluta de la energía, que las experiencias negativas a partir de su presencia y conducción también están para ser aplicadas. Quiere decir, nosotros hacemos experiencias negativas, limitadas, egoístas, cristalizadas de la energía crística. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Sí, al no poder aceptar los aspectos superiores de la curva de rayo, en este caso segundo rayo, amor, sabiduría, lo que hacemos es instalarnos muy cómodamente en la inercia de hacer experiencias pobres y negativas con la energía del amor. Por eso, tantas veces decimos que la respuesta más común cuando le preguntamos a una persona, ¿sí?, qué es el amor, es un sentimiento lo que responden. Y es una burrada. Yo sé que hay mucha gente que lo va a vivir como una ofensa esto, pero el amor es mucho más que un sentimiento. Un sentimiento puede ser herramienta del amor, quiere decir, nuestro cuerpo emocional, si tiene la madurez adecuada, puede ser una herramienta para que el amor ame a través de los sentimientos. Es decir, que traspase nuestro cuerpo emocional y ame. También un pensamiento superior puede ser una herramienta, un espejo a través del cual ame el amor. Y las acciones superiores, cuando están dirigidas por el segundo rayo, también son amor. Y mucho más que eso, encima de nuestra mente, de nuestro centro emocional y de nuestras acciones concretas, nuestra conciencia interna es un canal de amor.
pero no en cualquier volumen, no ingenuamente, no ilusoriamente, no fantasiosamente, en la medida que evolutivamente pudieran ser ese canal. Entonces, el conjunto, la humanidad en su conjunto, nunca pudo ser hasta este momento un canal genuino, elevado, estable de amor, porque se tomó la atribución compulsiva, egoísta, inmadura, ¿sí?, de encapsular en el emocionalismo el amor. Por eso el amor que conocemos es tan limitado, porque apenas puede manifestarse de un modo muy primitivo a través de emociones y sentimientos. Y es tan primitivo que no entendemos que el amor no puede dejar nada ni nadie fuera. Y todos los días tenemos la comprobación de que preferimos a 10, 12, 15 personas, o en algunos casos ni eso, a 4 o 5, y decimos que amamos a esas. Entonces, ¿qué tipo de amor es? ¿Excluyente? ¿Discriminativo? Eso no es amor. Esta humanidad, ¿sí?, en su conjunto nunca pudo emitir la energía del amor de un modo homogéneo y sostenido, elevado, homogéneo y sostenido. Entonces, todas las personas dicen amar a alguien y no se dan cuenta que están contradiciendo el principio del amor, que es donde está presente, no deja de amar el todo. Donde está presente el amor, todo lo ama. Donde el amor circula, todo es amado por el amor. Por eso el instructor Jesús decía, ámense unos a los otros como yo los he amado. Él estaba dejando ahí una pelota picando, estaba dejando un símbolo. No es como ustedes se aman, es como yo los he amado. Rectifiquen lo que ustedes llaman modo de amar. Descubran que no aman, que son posesivos emocionalmente y también son insensibles emocionalmente. Y el amor no es ni posesivo ni insensible. Por eso no es amor lo que esta humanidad entiende por amor. Es apenas, ¿sí?, una vela del amor, una luz muy, muy tenue del amor, porque si esa luz pasara a crecer nos fulmina, pues no estamos en condiciones de aceptarla. Podemos decir que las civilizaciones internas, en este caso los hermanos intraterrenos, cuando dicen, os acompañamos en el Padre, ¿hacen uso profundo y elevado de esa energía del amor acompañándonos en nuestras experiencias evolutivas? De esa y de cualquier otra energía que corresponda. Cuando dicen nos acompañamos en el Padre, lo que están diciendo es que lo que están haciendo es la voluntad superior. Quiere decir que no es una acción, perdón, no es una acción, no es obra de lo que quisieran hacer o les gustaría hacer. Quiere decir, los acompañamos en el Padre, es lo que estamos haciendo, es la voluntad del Padre. Daniel Gagliardo es el fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, ¿no es cierto? Y de alguna manera, esa fundación que se realizó a través de tu percepción interna, redundó en un trabajo grupal, que le llamamos trabajo grupal evolutivo. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que sentir la persona para profundizar ese trabajo individual en un trabajo grupal? Lo que tiene que sentir la persona, de algún modo, puede tener varios polos de percepción. Fundamentalmente tiene que sentir que los procesos que se denominan grupales o conjuntos o sociales ya no le sirven. Siente que son un fraude para su conciencia. Un ser que está listo para el trabajo grupal evolutivo tiene que haber vivido, estar viviendo una desilusión enorme con el sistema social y cultural planetario. Porque este sistema todavía adeuda ensayar, en el contexto general de la humanidad, ¿sí?, la visualización del bien común, la preferencia del bien común, moral, ética, en un contexto superior. Entonces, un ser para poder correr su vida hacia la búsqueda del trabajo grupal evolutivo tiene que haberse dado cuenta, tiene que estar experimentando que todo lo que le propone como sociedad, como grupo, ¿sí?, la vida planetaria, como la entendemos, ¿sí?, lo que asumimos de la vida planetaria, es un movimiento egoísta de la conciencia, tendencioso siempre a buscar el bienestar, el capricho, la satisfacción de deseos, de comodidad,
¿sí? Entonces, el trabajo grupal evolutivo, entendido profundamente, es el reflejo que los egos y las personalidades tienen que hacer de lo que el conjunto de almas, de los cuales son expresión, hacen en su propio nivel. Las almas no tienen propósitos egoístas, no tienen metas personales, individuales. Las almas tienen como único propósito en su trabajo conjunto llevar adelante la elevación del plan evolutivo para la Tierra, asumir las necesidades que el logos planetario, la jerarquía planetaria, está sosteniendo y está adaptando para ellas, asumirlas y buscar de algún modo trascender ese callo cósmico que impide que egos y personalidades entiendan que el mismo trabajo que es arriba abajo debe ser. Porque ese es el secreto. Muchos dicen, como arriba abajo es. No, debe ser, porque tenemos que hacer que sea. Si no, sería muy fácil, ¿sí? Si como arriba abajo es, ¿y quién hace el trabajo? Esta humanidad no confirma que como arriba abajo es. Entonces él sigue estando pendiente, como arriba abajo debe ser. El trabajo profundo, unificado, armónico, porque no puede ser de otro modo, que el conjunto de almas en los niveles internos se ejecuta en favor del plan evolutivo, del cierre de la transición planetaria, tiene que empezar a encontrar eco en grupos, en pequeños grupos aquí. Entonces, un grupo como UXIM, o como el Centro de Servicio Planetario que funciona en Sierra del Cielo, lo que está haciendo es sintonizar la voluntad interna de esos grupos de almas, de esos conjuntos de almas, y buscar, por sintonía con esa voluntad anímica interior que está revelándonos la voluntad de la vida planetaria interna y cósmica, hacer lo que corresponda. En renuncia de qué? De metas personales, de metas egoístas, de metas individuales. Entendiendo las metas cósmicas y las metas universales como lo único que nos puede acercar operativamente al trabajo que hacen las almas en su propio nivel. Bueno, y cerrando ya este programa, vamos a recordar los datos del próximo estudio de Daniel Gagliardo en Capilla del Monte, que va a ser el día 21 de enero. La convocatoria, como decía la hermana, en principio es 18:30 horas y el comienzo es 19, en el Centro Español, y la dirección es de Anfunes, 572, a solo 150 metros de la Plaza San Martín. Vamos a pedirle a Daniel que por favor haga la convocatoria desde él para todas las personas receptivas que sientan y perciban acercarse al estudio. Aunque parezca inicialmente una especie de contradicción, nosotros no tenemos expectativas respecto a la convocatoria. Lo que hacemos es simplemente obedecer en función de que hay seres que necesitan esto y nuestro trabajo es asistir necesidades. Entonces, no estamos esperando que vengan miles de seres a la convocatoria. Y la misma existe, insistimos, tiene el único justificativo para existir de asistir las necesidades de aquellos que posiblemente en otras vertientes no puedan abrevar o no puedan acercarse a este tipo de instrucción. Bueno, y completando, hermana, ¿qué te parece si vamos pronunciando? A ver, esta hoja no era. Los lugares donde van a ser los próximos estudios en el mundo de Daniel Gagliardo. Entonces, la gira comienza este 21, como recién lo convocó la hermana Nakai Urak, en Capilla del Monte. En el mes de abril, Gagliardo se va a trasladar a Chaco, Resistencia. Y luego, desde el 17 de mayo al 16 de junio, a Europa, Portugal, Bulgaria, Francia y España. En julio, Villa General Belgrano, Córdoba. En agosto, Uruguay, Montevideo y Maldonado. Para pasar en el mes de septiembre a Santa Fe, Casilda y Rosario. En octubre, Los Cardales y Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esta gira se cierra en el mes de noviembre en Mar del Plata. Entonces, aquellos que pueden estar cerca o lejos, pero sintonizan con ir a estos lugares, ahí tienen el espectro, digamos, de toda la gira. De todas maneras, esto va a ser publicitado, es publicitado en la página de UXIM, que es www.uxim.org.ar, y en cada oportunidad va a haber un flyer
profundizando la información y dirección de cada lugar donde las conferencias vayan a ser dadas. Bueno, entonces terminamos la charla de hoy. Gratitud, Daniel. Gratitud. Agradecemos tu presencia, tu aporte en este lanzamiento de la gira del año 2024. Bien, gratitud por la tarea que vienen sosteniendo. Sí, hace 10 años, ¿no? 10 años. 10 años, no es poco. Entonces nos despedimos. Sí, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno.